Bueno, ¿se acuerdan los hermanos que estuvimos conectados el domingo pasado? De que hablamos de algunas cositas que suenan raro. Por ejemplo, hablamos de la parábola del sembrador, que tal vez podríamos llamar la parábola del fracaso del reino, fracaso entre comillas, ¿no? En realidad, el reino de Dios nunca es un fracaso, por supuesto. Estas frases nos ayudan a pensar, nos ayudan a meterle muela al asunto, a ver qué tiene el Señor para nosotros a través de esto, ¿no? Y yo quería, sentí en mi corazón de parte del Señor hablar con ustedes sobre esta parábola del sembrador o la parábola del que siembra. Que la encontramos en Mateo 13. ¿Se acuerdan que les dije que en Mateo 13 hay 7 parábolas? La que sigue es la del trigo y la cizaña y las otras. La parábola del sembrador y la del trigo y la cizaña creo que son las únicas parábolas que el Señor explicó. Es probable que haya explicado más, pero lo que tenemos registrado en el Evangelio son la explicación de estas dos. La parábola del sembrador se encuentra en Mateo 13, 1 al 9 y su explicación del 18 al 23. Les doy les tiro un consejo. Cuando a uno le encargan o le tiran la idea de meditar sobre un pasaje, sobre todo de los evangelios, una de las cosas básicas que uno puede hacer o debe hacer es buscar los pasajes paralelos, porque amplían mucho lo que dice uno de los evangelios. Los pasajes paralelos de Mateo 13 se encuentran en Marcos 4 y Lucas 8, donde menciona la misma parábola del sembrador. Y en el desarrollo que voy a hacer, yo he tenido en cuenta lo que aparece también en Marcos 4 y Lucas 8. Antes de seguir metiéndonos en la parábola del sembrador, y no voy a leer porque creo que la mayoría la conoce y si no les queda de tarea leerla después, Mateo 13, 1 al 9 y 18 al 23, aunque sería bueno leer el contexto inmediato también. Quisiera leer Efesios 2, 4 y 5. Efesios 2, 4 y 5 es muy conocido. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia, estamos hablando del Rey, Dios, es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros delitos y pecados, etc., pensemos en el Rey de este reino, Dios, y en su Hijo Jesucristo que nos lo manifestó, y en el Espíritu Santo que también es Dios y es el que trae entendimiento a nuestras vidas y mora en nosotros. Pensemos en este Rey de este reino que es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de, y ahí cada uno le pone lo que venga, a pesar de, Él nos amó y nos ama. Entremos ahora en la misma parábola del sembrador o del que siembra. Y la primera pregunta que sugiere el título de esta parábola es ¿quién siembra? ¿Quién es el sembrador? Por lógica, el sembrador es Dios, es el mismo Rey de este reino, porque la semilla es de Él, y la semilla supone que está viva y que va a poder dar fruto. Y Él es la vida, o sea, la semilla tiene vida porque es la palabra del Rey, del Dios
que da vida, del Dios viviente. Y el tema es que este Dios no se ve, es espíritu. Entonces, también el sembrador hoy día, ¿quién es? Porque Jesucristo, su Hijo, está a la diestra del Padre. ¿Quién es? Si Dios es espíritu. Hoy participamos de la Santa Cena y nos habla del cuerpo de Cristo que fue roto por nosotros. Y nosotros también somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que se ve de Cristo hoy en la tierra? Nosotros. ¿Cierto? Entonces a nosotros se nos ha encomendado también el sembrar. Así que acá hay un doble sembrador, Dios por supuesto, el Espíritu Santo que es el que hace la obra y que da vida, ¿sí? Y hace viva esta palabra, y nosotros que somos los portadores también de esta semilla. Bueno, ahora vamos directamente a la parábola. Los destinatarios de la semilla, que es la palabra de Dios, son 4 diferentes tipos de personas. Los primeros que aparecen son los del camino. Los del camino representan a los que oyen el mensaje del reino, no lo entienden y rápidamente el enemigo, que está personificado por las aves del cielo, Satanás, quita esa semilla. Son terrenos duros, cae superficialmente la semilla, todo es superficial en estas vidas, y no entienden, dada su mente dura, insensible, entenebrecida por las tinieblas del reino de tinieblas. ¿Por qué Dios no les hace entender? ¿Acaso Él los endurece o deja que se endurezcan más? ¿Por qué no evita que Satanás rápidamente quite la palabra? Si nosotros miramos el contexto inmediato, esto es algo que pasó también con Israel. En el versículo 12 de Mateo 13, Jesús dice: a los que escuchan mis enseñanzas, escuchan, no solamente oyen. Una cosa es oír. Yo para oír necesito un oído sano. Para escuchar necesito poner cuidado. Necesito prestar atención. Necesito de dejar de escuchar otras voces para escuchar esa y enfocarme en esa. Y el Señor dijo: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Entenderán, tendrán conocimiento, en abundancia, dice. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Y el versículo 13 dice: por eso uso estas parábolas. Pues ellos miran, pero no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Estoy usando la traducción, nueva traducción viviente. Y así se cumple, siguió diciendo el Señor, la profecía de Isaías 6, 9 y 10. ¿Sí? ¿Esto por qué ocurre? Es una ley de vida, no es que Dios es malo. Es una ley que funciona en nuestras vidas todos los días. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Los músculos que se usan se entrenan, adquieren más fuerza. Aquellos que no, pues se debilitan y se atrofian. Y así con cualquier don o capacidad que se tenga, o lo desarrollo o va mermando y lo puedo perder. Puedo frustrar eso que tengo. El versículo 15 nos muestra, de Mateo 13, que uno mismo es el que engrosa su corazón, así como le pasó a Israel. Estos del camino duro son gente que ellos mismos por voluntad propia han engrosado su corazón, lo han endurecido, lo han hecho insensible a cualquier cosa que no sea superficial, terrena. Somos nosotros mismos los que oímos pesadamente
y podemos arruinar nuestro tímpano espiritual oyendo sonidos y voces destructivas. Y así el enemigo tiene toda la libertad, que se la damos nosotros, de quitar lo sembrado. Pero, sin embargo, Dios sigue llamando a gente así. Dios sigue tirando semilla sobre este tipo de terreno. Lo ha hecho con nosotros, que muchas veces nuestra necedad, sí, andábamos equivocadamente y el Señor en su misericordia siguió llamándonos. Es que Dios trabaja a pérdida, malgasta semilla, hace un trabajo inútil. Pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos ama tanto, que a pesar de, sigue sembrando. Pasemos al otro terreno, los pedregosos. Representan a aquellos que reciben el mensaje con gozo, con alegría. Son abiertos, se entusiasman, muy emocionales, pero no tienen, dice el texto, raíz en sí mismos. El versículo 21 lo dice. Nunca profundizan en nada. Su carácter es errático, es inconsistente, es desparejo. Se dan vueltas fácilmente ante cualquier contratiempo. Cambian, se desaniman y no perseveran. Son así. En sí mismos no tienen raíz, o sea, andan así por la vida. Todas las demás cosas las suelen tratar igual, y cuando llega la palabra de Dios hacen lo mismo, que hacen con todo. ¿Sí? No terminan de incorporar la palabra, aunque alcanzan a creer un poco, por ahí parece que la cosa crece por un tiempito, pero como no hay lugar en sus vidas para las raíces, para que la palabra eche raíces, debido a esas muchas piedras, durezas interiores, ¿sí? Entonces, ante la persecución, ante los problemas que la misma palabra trae aparejado, porque la palabra se vive en un medio hostil, en este mundo, es un mundo caído, entonces va a haber problemas seguramente, ¿sí? Dentro de uno, en la familia, a nuestro alrededor, va a haber problemas, ¿sí? No es que recibimos la palabra y queremos entrar al reino de Dios porque ahí paramos de sufrir. Eso es una mentira, ¿sí? Es una utopía. Así que esta gente se alegra rápido y también se vuelve atrás rápido ante los contratiempos que siempre van a venir por causa de la palabra. Y sin embargo, a pesar de eso, no quiero decir que alguno de ustedes o que nosotros caigamos, o de todos los que están escuchando, caigamos en ese terreno. No creo. Esto suele pasar en Alaska, pero entre nosotros no. Pero por las dudas, ¿no? Pero aún así, ¿sí? Dios, que es tan rico en misericordia y nos ama tanto, que a pesar de, sigue tirando semilla. Y pasemos al otro terreno, los espinosos. Tengo que aclarar de que no hay que confundir, por favor, el terreno los espinosos con los espinosas. Eso es otra cosa. Digo, otra familia, no tiene nada que ver, ¿eh? Suena parecido, pero no. Así que no es por echar vainas, como dice. Los espinosos, este terreno del que habló el Señor, representan a los que oyen la palabra, pero enseguida el mensaje queda sin efecto. ¿Por qué? Porque es desplazado por las preocupaciones y los afanes de la vida presente, por el atractivo engañoso de las riquezas. El original habla de la voz de Mamón, y en griego Mamón
o en arameo, mamón es mamona, es la palabra que usó el Señor, es el Dios de las riquezas. Y Marcos agrega que además del atractivo engañoso de las riquezas, están las codicias de las demás cosas. Y Lucas agrega los placeres de esta vida. Y todo esto entra a la palabra, pero todo esto sigue entrando en la vida y ahoga la palabra recibida. Este Dios de las riquezas, porque alguno puede pensar, bueno, yo tengo poco, soy pobre, no soy rico precisamente, así que esto a mí no me afecta. Este Dios de las riquezas, que los antiguos llamaban Mamón, literalmente la palabra significa aquello en lo cual uno confía. Su significado va mucho más allá, es más profundo de lo que pueden dar a entender las simples riquezas o los bienes materiales. Es la exaltación del materialismo con toda su carga de pecaminosidad y de injusticia. Y que el hombre atesora porque pone su confianza en eso, en las cosas materiales, en los bienes, atesora y busca erróneamente seguridad. Ahí está el engaño de las riquezas. Y si vamos a Mateo 6, del 19 al 21, también el verso 24, nos aclara, ninguno puede servir a dos señores, a Dios y a Mamón. Y las preocupaciones de esta vida, las preocupaciones de esta vida son legítimas, pero son legítimas para los gentiles. Dice Mateo 6, del 32 al 34. Son los gentiles los que se preocupan por estas cosas. Los que entran al reino de Dios dejan de preocuparse, aunque se siguen ocupando en estas cosas, porque trabajar hay que trabajar, planificar hay que planificar, hay que mirar un poquito hacia adelante, hay que ser responsable, hay que ocuparse, pero no preocuparse, es decir, dar lugar al afán y a la ansiedad, porque esto es lo que ahoga la palabra. ¿Amén? ¿Se entiende, no? Con la codicia de las cosas, ¿sí?, que tiene que ver con el consumismo. En el griego directamente el interlineal dice los deseos acerca de las restantes cosas. Hay tantas cosas para desear en este mundo. Esos deseos entran y nos enfocan en eso y ahogan la palabra. Eso es lo que significa esto que el Señor dijo. Y hay gente así. Hay gente así. Y sin embargo, Dios, que es tan rico en misericordia por el gran amor con que ama a los seres humanos, sigue tirando semilla y sigue llamando. Y llegamos a la buena tierra. Los buena tierra son los que también reciben la semilla como los demás. La semilla es la misma. Es buena siempre. No hay varios tipos de semillas. La semilla, el mensaje, la palabra de Dios, el evangelio del reino, es el mismo, es bueno. Pero en este caso cae en buena tierra, que representan a los que oyen y entienden la palabra del reino. Dicho así, suena muy simple. Los otros evangelistas agregan un poco más. Dice que oyen con corazón bueno y recto. Y Marcos o Lucas dicen también, oyen y la reciben. Y esta palabra recibir es interesante, porque significa incorporar. Incorporar y retener. Es un recibir, pero de aceptar, de hacer mía la palabra
con una disposición de vender cualquier otra cosa para quedarme con ella como un tesoro. ¿Se acuerdan la otra parábola del tesoro escondido? Y es por eso que la entienden. Juan 7:17 señala que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá, entenderá, conocerá si la palabra que recibe viene de Dios. Tiene que haber una disposición, una apertura de corazón. Eso es lo que hace buena tierra a alguien. Y no es que si uno fue buena tierra una vez, ya eso es para siempre. Hay que perseverar en ser buena tierra. Hay que cultivar la buena tierra, porque las buenas tierras, no sé si ustedes vieron las materas, ¿no? Uno le puede poner muy buena tierra y le pone la plantica y la plantica crece. Pero conforme pasa el tiempo, uno riega la matera. Échele agüita, incluso le puede echar algún, ¿cómo se llama? Fertilizante. Y sin embargo la tierra en la matera se va endureciendo y se forma una costra por encima. Pero es buena tierra, pero dura. Así que la buena tierra hay que carpirla, hay que meterle el cuchillito, hay que deshiervarla porque le aparecen cosas. Entonces, estamos hablando de buena tierra, pero de buena tierra que permanece siendo buena tierra. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. Recibir la palabra, Marcos lo señala, esa palabrita recibir en el griego es un recibir de acoger. Acoger. Una cosa es recibir un regalo de cumpleaños. ¡Ay! A veces uno no sabe qué regalar para los cumpleaños. Entonces siempre nos tiramos a lo mismo. El perfumito, las medias, qué sé yo, si tenemos más confianza con la persona podemos regalar, qué sé yo, hasta cuco, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Uno recibe el regalito de cumpleaños. Ah, muchas gracias. Pero otra cosa muy distinta es recibir a alguien acogiéndolo en mi casa para darle hospedaje y que viva conmigo. Son dos cosas totalmente diferentes. Esta palabrita recibir que Marcos señala, de la buena tierra que recibe la palabra, es acoger. En el Antiguo Testamento, la palabra por excelencia para arrepentimiento del hombre es volver. Volver a Dios. Vez tras vez los profetas invitan, llaman, ruegan, advierten, vuelvan a Dios. Y se usan varias palabras en hebreo que se traducen como volver. Pero hay una que es la más completa y entre sus significados hay uno muy tremendo. Volver significa hacer lugar en la casa, en la vida, sacando los chécheres que haga falta, que estorben, limpiando para acoger a alguien, hospedarlo y que viva conmigo. Y esa es la palabra para arrepentimiento del Antiguo Testamento, por excelencia tal vez. Se completa con la palabrita metanoia, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Pero fíjense, esa es la característica permanente de una buena tierra. Siempre acoge la palabra. No le busca pegas, no le busca echarle agua para rebajarla, no le busca cuestionamientos, acoge y la integra en su vida. Esto es arrepentimiento que va incluido en el recibir y entender la palabra del reino, porque solamente el que tiene esta disposición de volver, de arrepentirse, de recibir, es el que puede llegar a entender. Los demás no entienden, nunca terminan de entender. Y esta palabra, al entenderla, al acogerla, al recibirla, crece y llena como la levadura
toda la vida, leuda toda la vida, ocupa todo y aún llega a rebalsar buscando otras masas que leudar, ¿sí? Otras vidas que leudar. Y el Señor termina, concluye esta parábola con estas palabras en el versículo 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y con eso podríamos quedarnos hoy. Y preguntarnos qué clase de terreno, qué clase de persona soy. No hoy, sino cuál es la tendencia de mi vida. No algún día puntual, sino cuál es la tendencia de mi vida. ¿Qué tipo de terreno tengo yo tendencia a ser? ¿Qué características tengo? ¿Cuál es mi actitud hacia la palabra del Rey? Hacia el gobierno del Rey, que después de todo es lo mismo. Ando de manera imprudente, superficial, consumiendo basura y endureciéndome, o ando como las ondas del mar, arriba y abajo, sin raíz en mí mismo. O tal vez hay tantos espinos, preocupaciones, afanes de la vida, o me dejo llevar por los deseos de tantas cosas que engañosamente me aporten seguridad. ¿Cómo anda mi disposición de acoger la palabra del reino, entendiéndola e incorporándola a mi vida? Dios sigue hablando, sigue sembrando y sigue llamando. Es tan rico en misericordia por el gran amor con que nos ama, que a pesar de, sigue sembrando. Y uno puede pensar, después de todo, fue una buena cosecha. Lo de la buena tierra fue todo un éxito rotundo. Hubo muy buen fruto, desparejo, como pasa siempre, a 30, 60 o a 100 por uno, pero allí hay ganancia, no hay pérdida. Hay éxito, no hay fracaso. Pero ese fue el fruto, el de la buena tierra, de un cuarto de la semilla, un 25% de la siembra. El 75% restante no dio fruto. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos ama tanto que a pesar de, sigue sembrando así al voleo. Es una manera de sembrar al voleo. Porque hay otras siembras que se pone la semilla en cada huequito, etc. Nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, el Rey soberano, sentado en el trono, el que maneja todo el universo, es un sembrador todoterreno, rico en misericordia, y sigue sembrando, sigue esparciendo, sigue llamando. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Humanamente hablando, según los criterios de este mundo caído, se podría pensar que Dios trabaja a pérdida y que el reino de Dios es un fracaso. Porque de entre todos los millones de este mundo, no es numéricamente hablando mayoría los que se vuelven a Dios. Pero Dios, como el soberano que está en el trono, no se aparta de su propósito eterno y sigue llamando, mientras que también por amor demora su ira. Sigue sembrando. Y lo hace por nuestro intermedio y obrando por su espíritu en las vidas, en las nuestras y en la de los que nos rodean. A veces su llamado puede ser un COVID-19, pueden ser situaciones difíciles, pueden ser tsunamis, terremotos, pueden ser
fracasos personales. Él usa todo porque nos ama y sigue llamando. Su reino no es un fracaso. Nunca menguó, ni lo va a hacer. Y además no tiene fin. Y si no, léanse Daniel 2:44. Todo lo demás tiene fin, excepto el reino de Dios. Daniel 2:44 lo dice claramente. Y por lo inevitable, Apocalipsis lo expresa en tiempo presente. Ahora dice, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor, refiriéndose al Padre Dios, y de su ungido, refiriéndose a Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En realidad el original es Él reina, porque reinó, reina y reinará. Es un tiempo presente. Apocalipsis 11:15. El domingo pasado, creo que fue Cristian o no me acuerdo bien, pero no importa, se mencionó sobre que este reino al que nos referimos no es como los de este mundo, porque cuando nosotros nos hablan de reino, eso nos lleva a tomar como referencia los poderes de este mundo, lo que estamos acostumbrados a ver. Y el Señor señaló muy claramente, mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Su reino no es como los de aquí, no funciona como los de aquí. Los de aquí no van a trabajar a pérdida. Los de aquí siempre sacan tajada y se abusan de los demás. Los de aquí son totalitarios, son tiránicos, son malos, perversos. No así el reino de Dios, es otra cosa, no tiene nada que ver. No es de este mundo. Y nosotros cuando entramos al reino, también dejamos de pertenecer a este mundo. No somos como Él de este mundo porque pertenecemos al reino de Dios. Y al estar en el reino de Dios pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, que es la que vive este reino aquí en la tierra, o se espera que viva, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de que todos estamos creciendo, pero eso es lo que Dios busca. Y en su misericordia nos sigue llamando, nos sigue transformando, nos sigue haciendo cada día más familia suya. Bueno, más no, somos familia de Él, pero nos sigue haciendo más a su imagen. Así que pienso que esta parábola del sembrador nos habla algo sobre el funcionamiento de este reino. El reino de Dios es así, es al revés, es un reino al revés. El que quiere ser grande debe ser servido. El que quiere ganar tiene que estar dispuesto a dar su vida, a entregar. ¿Sí? Es así. El reino de Dios no tiene productividad. Es efectivo, pero no productivo en el sentido del mundo. ¿Sí? Cuanto más tengo, cuanto más hago, cuanto más produzco, más valgo, más soy. No, en el reino uno es, y de acuerdo a lo que es hijo amado de Dios, miembro de su familia y bajo su cobertura de autoridad, uno hace por lo que es. Nunca es debido a lo que hace ni lo que tiene. Así es el reino de Dios. Es al revés de lo que estamos habituados a ver a nuestro alrededor. Bueno, hasta acá llegué. No les tiro ninguna frase rara como para hacerlos pensar, pero porque ya les tiré una de que el reino de Dios, ¿cómo era? A ver, déjenme acordar. Es causal. Es causal. Y a eso le pueden agregar que no lo afecta la entropía. De paso, ¿no? Para hablar en difícil.